Mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, quédense hasta el final porque hoy estoy recibiendo unas personas que por primera vez las estoy conociendo. Nos compraron aquí en Chrysler y vinieron ya prácticamente a firmar contrato, a ver el apartamento, ya está en un 98%, hay algunos detallitos que todavía faltan por arreglar, pero quédese hasta el final, disfrute con nosotros, recuerde suscribirse, darle like y compartir, así que vamos arriba. En primer lugar, señores, vamos a mostrar cuál es el apartamento. Nosotros estamos bastante cerca de la piscina y estamos aquí en todo el proceso, señores. Joel vendió un apartamento aquí, él estaba haciéndose su video a los clientes y demás porque están en el mismo proceso de nosotros, de la gestión del préstamo. Y entonces cuando es con fideicomiso, lo que se hace es que cuando el banco te aprueba, entonces el banco manda el contrato a la fiduciaria lo verifica y lo aprueba, y entonces luego de ahí entonces firmamos. Entonces entendemos, ellos vinieron ayer y se van el miércoles que viene. Entendemos que de aquí a allá pues van a poder firmar. Ya hoy el banco le notificó, o ayer, que es muy probable que hoy ya esté listo el contrato para que firmemos. Entonces esperamos de aquí al lunes, hoy es jueves, esperamos de aquí al lunes poder firmar. Entonces estamos haciendo la verificación. Entonces quiero mostrarle el proceso de cuando usted va a recibir el apartamento. Quiero ir listándolo para que cuando usted sí compró en construcción, ojo, atención aquí, cada constructora tiene su modelo y cada proceso es totalmente diferente, pero yo le voy a dar una idea de lo que es cuando usted está a punto de recibir su apartamento. Entonces, ya yo le dije que si es con fideicomiso, cuál es el proceso del tema del contrato, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, usted tiene que venir ya cuando usted va a recibir el apartamento, porque usted tiene que firmar presencial, ¿verdad? Usted tiene que venir en físico. Todo el proceso usted lo puede hacer desde Estados Unidos, pero para firmar el contrato en República Dominicana tiene que venir usted y su pareja o las personas que estén involucradas en el contrato. Entonces, una vez esto, lo primero que se hace es venir a inspeccionar el apartamento. Si hay algún detalle, puede que el apartamento no esté como este, sino que esté 100%, pero hay algunos detalles que le falta pintura en un lado, hay que cambiar una madera, lo que sea, hasta un llavín. Entonces, usted viene con su agente inmobiliario, hace una inspección. Yo tomo fotos, hago todo lo que tengo que hacer. Yo le digo al cliente que no se enfoque en eso, porque el cliente viene con la emoción de recibir su apartamento, pero uno va con el ojo crítico. Como lo hice con una casa recientemente que entregamos a un cliente en Vista Gana, también hicimos eso. Yo fui con el ojo crítico, listé todas las cosas, se las mandé a la arquitecta lo resolvió y ya él deja un poder a la arquitecta para que me entregue la llave a mí y yo me encargo del resto. Entonces este apartamento, por ejemplo, lo van a poner en Airbnb. Ya nosotros vinimos a inspeccionar, yo le voy a hacer un video, se lo voy a mandar a la arquitecta ya comienza a hacer el levantamiento. Es para trabajar en forma y fondo, para empezar de una vez, porque recuérdese que una vez que él firme el contrato en el banco, el cliente ya va a comenzar a pagar préstamo. Esto es de una vez. Entonces estoy hablando mucho, pero es porque necesito darle todos esos datos, quizás un poquito breve para que no se extienda mucho el video. Mira, Joel ahí y al cliente. Entonces vengan para que usted vea el apartamento y vea todo el proceso. Joel, si puede, ábreme aquí, por favor. Saludo a la cámara, hermano. Dígale que se suscriba, le dé like, comparta. ¿Quién? A YouTube, suscríbase. Suscríbase, comparte y denle like. Ok, gracias. Entonces, estamos aquí. Este es el apartamento, son 2 habitaciones, 2 baños, cocina. Usted no necesita un apartamento tan grande. Cuando usted compra un apartamento, mientras es más grande, usted va a pagar más precio por metro de construcción. Pero en Airbnb no es por metro, es por habitación el costo. Entonces usted tiene que hacer ese cálculo cuando usted va a hacer los números. Ojo, atención, no es lo mismo el precio de construcción que cuando usted lo va a poner en Airbnb. Airbnb evalúa por habitaciones, por la cantidad de personas que usted puede recibir en ese Airbnb. El apartamento, cuando usted lo compre, es por metros de construcción. Entonces, esta es una de las habitaciones. Esta es la habitación secundaria porque tiene su baño. Ustedes verán lo bien que se va a ver este apartamento cuando lo remodelemos, lo decoremos. Mire, hay algunas cositas, esos son detallitos, ya esos son muy pequeños. Nosotros tratamos de darle una limpieza antes de entregárselo al cliente y todo. La idea es que todo esté clean. Esta es la segunda habitación. Te verán lo chévere que nosotros vamos a poner. Entonces, algo importante de cuando usted compra en República Dominicana, en Estados Unidos, cuando usted alquila o cuando usted compra, muchas veces le dan los appliances, las líneas blancas. En República Dominicana no todos los proyectos tienen línea blanca. Seguimos. Entonces, Zona Apache.
Entonces, este es el balcón. Aquí tenemos de 4 niveles y este es de 6 niveles. Ese tiene ascensor, este no tiene ascensor. Pues quédese ahí, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Y vamos arriba, quédese en este blog. Ángel, dígame de una vez. Javier Vargas, el mejor. Pueden confiar en él 100%. ¿Usted no dice que usted no había venido antes? Hoy fue que no conocimos por Chris, primera vez. no, primera vez, sí. Y a mí también, yo nunca lo había visto. No, exacto, persona no, siempre interactuando por teléfono, siempre disponible, siempre ayudando y acompañando a uno en el proceso, pero sí, primera vez. Es como si no hubiésemos conocido todavía. Gracias, toda la Ángel, vida. de verdad, por el apoyo. Así que, señores, quédese ahí, vamos arriba, mi gente. Señores, ya terminamos el proceso de evaluación. Ahora lo que falta es firmar, que ya ellos puedan irse tranquilos. A nosotros nos toca continuar porque esos detalles, hasta que no estén listos, nosotros tenemos que estar en medio de eso. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es estar con los arquitectos para que arreglen todo eso, los ingenieros, y a medida de entonces también traer el equipo de decoración para que vaya haciendo el levantamiento y trabajando en forma y fondo para aprovechar el tiempo. Así que vamos arriba, señores. Señores, en toda parada, en todo video, todo tour, hay que ver Parada técnica. la parada técnica, señores. Miren ese sancochito. Ay, Dios mío, papi, ven a ver, papi. Vamos arriba, mi gente. Señores, acabamos de terminar de almorzar. Acabamos de dejar también a los clientes. Mañana nos vamos a ver allá en Santo Domingo ya, porque tenemos que reunirnos con la ingeniera y la arquitecta para el tema de coordinar todo de la remodelación. Pero quédese hasta el final, el video no ha terminado y ahora vamos para Vista Cana, porque hay una villa que entregamos hace como un mes y medio y ya hoy vamos a recibir la llave formalmente. Hicimos como una preentrega, nos dieron toda la llave, pero faltaba una porque había algunos detalles que había que afinar. Quédese ahí porque vamos a ir a verla y quiero enseñársela. Está prácticamente frente a la playa artificial, lo que es el residencial, el complejo de Villa. Así que quédese hasta el final, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Gracias por estar aquí, así que vamos arriba. Mi gente, acabamos de llegar, señores, a una... Déjame ver. Señores, perdónenme que yo creía que estaba en la villa que no era. Señores, acabamos de llegar aquí a Vista Cana y estamos en el proyecto Oasis del Lago. Entonces, en unos segundos voy a estar mostrándole la villa y le explico un poquito. Déjeme hacerle un poquito de historia para que usted entienda lo que le voy a mostrar. Así que quédese ahí, no se me desespere, que usted se me desespera a veces. Miren, en el 2021, en junio, Papá Dios me da la idea de hacer YouTube. Esta idea no fue nada mío, para nada, fue de Papá Dios. Yo comienzo a hacer videos en YouTube. A los 2 meses me escribe un cliente llamado, no, fue su esposa, María. No le voy a dar apellido para no dar tanto detalle, ¿verdad? Ellos me escriben porque yo subí unos videos de estas villas y deciden reservar. Yo recuerdo que cuando hicieron la reserva, la persona del banco en Estados Unidos le dijo, tenga cuidado que allá en República Dominicana, el señor, que no hablaba mucho con él en ese momento, sino con su esposa, ustedes las mujeres son las jefas, me dice, luego me cuenta lo que pasó y me dice, mira, yo le dije a la señora del banco, si él me va a engañar, no, cuando él vino meses después, que nos vimos face to face, ellos compraron como en agosto, septiembre y vinieron en diciembre para firmar el contrato y dar el 20%. Cuando ellos vienen, él me dijo, mira, me pasó esto, y yo le dije a la muchacha del banco, si él me va a engañar una sola vez y solamente se me va a llevar $5,000, porque yo no voy a dar el 20% hasta que yo no vaya. Él vino. La construcción comenzó en enero de 2022 y así estaba pautado en el contrato. Gracias a Dios, estamos en julio, ¿verdad? Estamos en julio. La fecha estaba pautada para enero, febrero de este año. Pero acuérdense que hay margen de error de 3 a 4 meses que está en el contrato estipulado. Gracias, Señor, ya la villa prácticamente estaba lista como para abril. Pero entre el banco, etcétera, eso se prolongó. Y bueno, hace como un mes y medio le hicimos la preentrega. Había unos detalles que ya yo tenía que encargarme de eso. Yo hice el levantamiento, como le dije ahorita. Hice el levantamiento y ya le di seguimiento al arquitecto. Y ya, gracias a Dios, nos entregaron la llave hace como una semana y media. Y ahora yo vine a buscar la última llave que queda porque quedaba como algunas cosas de una madera, de una manguerita. Y yo vine para acá. Entonces,
me llena de mucho orgullo mostrar esta villa porque él fue mi primer cliente de YouTube. Mi primer cliente. So, ese señor yo nunca lo voy a olvidar. Su esposa, su familia, nunca lo voy a olvidar. Porque si algo trato, es de ser agradecido. Y él poder confiar de una villa que me compró en $306,000, creo que costó la villa. 306,000 por ahí, ¿verdad? Más o menos. Óigame bien, $306,000. Si usted lo ve poco, llámeme para que compre dos. Si usted lo ve poco, 306. Porque 306 no es, óigame, ni en Estados Unidos 306. El que gana $300,000 en un año está por encima de la media. Entonces, más que hablar, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Y déjenme mostrarle esta villa. Así que, vamos arriba. Ok, mi gente, miren aquí. Estamos entrando. No les voy a mostrar las habitaciones, pero quiero que por lo menos vean el espacio aquí abajo. Miren la altura. Tenemos 3 habitaciones. Mira la terraza aquí con patio. Entonces lo que mayormente la gente hace es que la cierra o le pone una piscina. Y miren, señores, qué chévere. Entonces, señores, comunicar que hubo un cambio en una madera. Y para no entregármela mal, entonces lo que vamos a hacer es que la llave que falta me la van a entregar ya la próxima semana. Como yo vengo toda la semana, entonces le falta un retoque de pintura porque vieron un detallito. Y eso me parece bien, porque al final de cuentas lo que necesitamos es que todos los detalles estén nítidos para que no haya ningún tipo de problema. Así que, señores, le agradezco en gran manera de llegar hasta aquí. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Hay gente que me pregunta, Javier, ¿tú te quedas hasta el final? Míreme, cuando usted me compra en construcción, yo me caso con usted. Cuando usted me dé el papel del divorcio, entonces yo lo dejo tranquilo. Mientras usted no me dé el papel de divorcio, yo voy a estar ahí. Hay clientes que yo no soy una papeleta de dormir, hay clientes que quizás de una manera u otra no quieren estar en todo el proceso con nosotros. Y lo entiendo perfectamente. De todos modos, estamos aquí a la orden, así que vamos arriba y estamos aquí para que juntos hagamos mejores inversiones.